Let me just say this. The tradition of great performers, these guys work really hard, but the story ends the same because the companies take advantage of them. And Tommy Mottola is a devil. Si sos seguidor o fanático de Michael Jackson, sabrás que se llegó a decir que el artista no murió como dice la versión oficial, sino que quien lo mató no es otro que este hombre. Quizás no te suene su nombre ni su cara, pero cuando sepas en qué cosas estuvo involucrado, es probable que ya no lo olvides. Cuando el escándalo por las fiestas de Diddy Kong se estalló por los aires, todos los que alguna vez habían cruzado en el camino del exitoso rapero y empresario comenzaron a sentirse nerviosos. Parecía cuestión de tiempo hasta que las piezas, como en un efecto dominó, comenzaron a caer y desmoronaron una red de complicidades y secretos. Pero hubo un hombre en particular sobre el que se posó la atención mediática. Un hombre que por su estatus y trayectoria generó todo tipo de conjeturas en internet. Hablamos de Tommy Mottola, un empresario musical famoso por haber sido cabeza de Sony e impulsar el estrellato de muchos de los artistas pops que seguro escuchaste en tu vida. Este sujeto no solo era uno de los que solía posar junto a Diddy, sino que alardeaba de una larga amistad con él. Su turbulento pasado con matrimonios teñidos de violencia, las acusaciones que contra él esgrimió el polémico rey del pop, ayudaron a generar más y más sospechas sobre su imagen. ¿Acaso el pez más gordo de la industria de la música sabía o había participado de aquellos encuentros desenfrenados donde se cometían abusos y se traficaban personas? ¿Acaso Michael Jackson había advertido todo esto? Pero no nos adelantemos. Tommy Mottola es algo así como la columna vertebral de la industria de la música estadounidense de las últimas décadas. Sin embargo, al tratarse de un productor, su nombre y sobre todo su enorme poder es menos conocido por el público masivo. Si bien con mucho esmero logró construir un bajo perfil, lo cierto es que siempre se relacionó profesional y personalmente con estrellas de primer nivel del jet set norteamericano. Pero todos estos vínculos estuvieron marcados por secretos y rumores. ¿Cómo fue su relación con Mariah Carey y por qué ella misma habló de agresiones y amenazas? ¿Qué pasa realmente en su matrimonio de casi 25 años con Thalía? ¿Qué llevó a uno de los íconos musicales a declararle la guerra y llamarlo monstruo? ¿Qué hay de cierto en los rumores que lo vinculas con las desenfrenadas fiestas de P. Diddy en las que participaban celebridades que hoy guardan hermético silencio? Para tratar de dar respuestas a estas y otras preguntas, es que vamos a adentrarnos en el lado oscuro de Tommy Mottola. Si les interesan este tipo de videos, los invito a que comenten celebridades aquí debajo y vamos a hacer más casos sobre el lado oscuro de los famosos. También los invito a que si YouTube no les estuvo notificando, no les aparecen mis videos, interactúen con el video, ya sea dejando un like, un comentario, suscribiéndose, poniendo aunque sea un puntito ya alcanza para que YouTube lo tome como que están interactuando e interesados en el video. Si no, si lo miran y lo abandonan o lo que sea, es como que lo toman como que no le interesa y no les recomienda los videos nuevos. Nada, aclarada esa situación, comencemos. Muchas veces creemos que si mantenemos el perfil bajo o mantenemos el anonimato vamos a estar protegidos. Pero existen muchas personas que pueden acceder fácilmente a nuestros datos y sacar provecho de eso, aprovecharse completamente de nuestros datos de tarjeta de crédito, de nuestro teléfono, nuestro mail, de nuestros datos bancarios. Por eso, si queremos estar realmente protegidos de manera virtual, es necesario usar Surfshark. Surfshark es una red privada virtual, mejor conocida como VPN, que mantiene a salvo nuestra información virtual y todo el contenido de nuestros dispositivos, ya que nos permite cifrar nuestros datos, incluso cuando nos conectamos a través de redes Wi-Fi públicas. Con Surfshark también podemos cambiar nuestra ubicación virtual, gracias a la cual podemos acceder a diferentes beneficios, como encontrar mejores ofertas en vuelos internacionales o desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas restringidas en varios países. Además, podemos desbloquear eventos musicales o eventos deportivos en plataformas como YouTube que tal vez se encuentran bloqueadas en nuestra localización. Y por si fuera poco, Surfshark también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren seguir mi consejo pueden entrar al link que figura aquí en pantalla, surfshark.com/MagnusMephisto, o utilizar el código MagnusMephisto que aparece también aquí en pantalla al finalizar su compra y van a obtener 4 meses extra.
Además de eso, recuerden que tienen una garantía de 30 días, por lo cual pueden probar Surfshark y si no les convence o no les sirve o lo que sea, se arrepintieron, pueden pedir el reintegro de su dinero. Así que no tienen ninguna excusa, úsenlo, pruébenlo y después me cuentan cómo les fue. Comencemos. El sueño americano. El camino que llevó a un chico llamado Daniel Tomás Motola, nacido en el Bronx en 1949, a convertirse en un multimillonario empresario musical, es digno de conocer. Pocos podrían imaginar que aquel jovencito de un barrio complejo de Nueva York, que había abandonado la universidad para tocar la guitarra, llegaría a la cima máxima de la música. Lo cierto es que a principios de los años 70, Motola ya sabía que su futuro estaba en ese ámbito, solo que pensaba que pasaría a la historia como un ilustre compositor. Fue vocalista y primera guitarra de un grupo llamado The Exotics, que hacía covers de famosos temas de R&B, un género muy en boga en esos años. Se trataba en esencia de un estilo muy popular en la comunidad afroamericana y que combinaba elementos del blues, del jazz y del gospel. Sin embargo, mientras más se empapaba de sabiduría en lo concerniente al mundo del entretenimiento, Motola descubrió que había otras facetas del negocio que le llamaban la atención. De este modo y a muy temprana edad, dio sus primeros pasos como empresario. En 1975 fundó su propia disquera y llegó a grabar con CBS Records. En ese momento no utilizaba su nombre completo ni el diminutivo que lo lanzaría a la fama. En sus primeros trabajos registrados firmaba como T.D. Valentine. Al ver los inminentes resultados, la joven promesa abandonó el sueño de ser músico y supo que su lugar estaba en otra parte, al otro lado del mostrador para ser más específicos. Así comenzaron sus andanzas como emprendedor. Pronto comenzó a trazar contactos valiosos con artistas del momento. Se encargó de asesorarlos a modo de manager y su poca pero nutrida experiencia lo animó a conseguir contratos con prestigiosas discográficas. De un momento a otro pudo hacer con otras carreras lo que no había podido hacer con la suya propia. Su nombre era sinónimo de triunfo. Codearse con él era la posibilidad latente de llegar al infinito y más allá. Pero no solo sucedía que Motola era bueno en lo que hacía, sino que le gustaba mucho, encontró su vocación y le gustaba incluso más que pararse frente a un micrófono. Ya para 1988 entró en Sony Music y escaló tan rápidamente que en cuestión de 2 años ya estaba en lo más alto de la pirámide como presidente y director ejecutivo. No dejaba a nadie indiferente, era ambicioso, organizado, tenía muy buen olfato, u oído en este caso, y soñaba en grande. Hoy día se lo señala como un elemento clave en el reinado de Sony dentro del competitivo panorama musical de los años 90. En poco tiempo el nombre de Motola estaba en la agenda de todos los que querían rozar el éxito. Era el cerebro detrás de fenómenos descomunales de su momento como Celine Dion y Mariah Carey. También se le atribuye a él el ascenso de superestrellas de la música pop, de la talla de Shakira, Gloria Estefan, Jessica Simpson y Destiny Childs, entre muchas otras. No es casualidad que algunas de sus criaturas en términos de proyectos musicales hayan sido mujeres jóvenes. Es que rápidamente Motola se caracterizó por tener un hábil ojo para detectar el talento en ciernes de jóvenes cantantes que soñaban con llegar a lo más alto, y él les prometía cumplir ese sueño. En paralelo, Motola también colaboró en relanzar las carreras de artistas ya consagrados, pero que hacia los años 90 parecían estancados o muertos en el pasado. A partir de remasterizaciones de disco que hacían sonar a las canciones mucho más modernas, volvieron a ponerse de moda músicos como Barbra Streisand, Billy Joel o Pink Floyd. Algo que sucedió gracias a la capacidad de Motola para guiarlos en el modo de ayornar su repertorio al sonido del momento. Obviamente estos éxitos vinieron acompañados de una enorme fortuna. Se estima que las riquezas de Motola hoy suman los $400 millones. Y ya en aquel momento de auge, se sabía que estaba destinado a ser un empresario con una cuenta abultadísima en el banco. Y como también es evidente, con la riqueza llegó también el poder. Motola no solo conocía a muchos y muy importantes músicos, sino que además ejercía poder sobre ellos. En cierto modo, los artistas le debían parte de lo que eran, y eso generaba que Motola siempre pareciera estar en control de todo y todos los que lo rodeaban. Para algunos empezó a ser temido. ¿Qué pasaba si a este gigante de la industria algo le molestaba o decidía ponerle punto final al vínculo con un músico? Sin duda era una persona con la que convenía estar en buenos términos. Una faceta mucho más oscura de la amplia sonrisa que mostraban las fotos comenzó a dejarse entrever cuando se terminó una de las relaciones románticas más mediáticas. Justamente, una que forjó con una de las artistas que él mismo había ayudado a lanzar, Mariah Carey. Lo que se supo en ese momento encendió las primeras alarmas. La vida con ellas.
A lo largo de sus 76 años, Tommy Mottola se casó 3 veces. La primera vez fue de más bajo perfil, porque se desarrolló cuando todavía el empresario no se había consagrado. Su esposa de ese entonces era Lisa Clark, hija del fundador de ABC Records. Clark y Mottola se casaron cuando él estaba dando sus primeros pasos en la industria y tuvieron 2 hijos. El vínculo duró casi 2 décadas, pero una vez que se divorciaron, Mottola comenzó una etapa de su vida en la que se relacionó con muchas y muy diversas mujeres, casi siempre ligadas al jet set. En 1993 pareció sentar cabeza con Mariah Carey, con quien los separaba una diferencia de edad de más de 20 años, pero los unía un proyecto en común, la carrera de ella. Su matrimonio fue el más corto de la vida de Mottola. Solo estuvieron unidos 5 años, pero estuvo cargado de controversias. Desde siempre se dijo que la mediática pareja tenía una dinámica cuanto menos compleja. Él la controlaba absolutamente todo el tiempo y la presionaba también por fuera del aspecto laboral. Con el correr de los años la verdad salió a la luz y la revista Vanity Fair describió aquel matrimonio como una historia de Cenicienta que se convirtió en pesadilla. Ambos se habían conocido durante una fiesta organizada por la discográfica WTG Records, cuando la joven tenía apenas 18 años y Mottola aún estaba casado. Tommy fue el primero en escuchar la prodigiosa voz de Carey y estuvo convencido de que alcanzaría el éxito, y quería que fuera a su lado. Después de algunos desencuentros, le propuso hacer un disco. María venía de un entorno familiar disfuncional y Mottola pareció darle no solo una oportunidad laboral sumamente prometedora, sino también una relación personal estable. En su autobiografía, María no dudó en admitir que en ese tiempo veía a Mottola como una figura paterna, algo ausente en su vida, un socio y un confidente. Para la propia cantante, el exceso de control que ejerció sobre ella Mottola empezó porque el productor quería protegerla de su familia. A medida que la carrera de la mujer se disparaba, temía que sus tóxicos parientes regresaran a pedirle dinero, pero poco a poco Mottola la fue aislando. Trabajaban juntos, vivían juntos, y a partir de 1993 ya eran un matrimonio. Para ese entonces, según las propias palabras de ella, Mottola la moldeaba a su gusto. Y entre otras cosas, buscaba borrar cualquier rasgo afro de la identidad de Mariah Carey, que era de origen mestizo. Ella tenía que ser una artista pop para audiencias blancas, a pesar de que le gustaba el hip hop. Con el afán de mantener su imagen de niña buena de ciudad, Mottola se ocupaba de elegir su vestuario, de mostrarla siempre recatada, y hasta llegó a prohibir que le fotografiaran el lado izquierdo del rostro, porque tenía un lunar que para él era antiestético. Aunque por mucho tiempo lo naturalizó, María empezó a sentirse cautiva en su propia casa, y sobre todo en su matrimonio. La artista no tenía permitido salir sola, ni ir a ningún sitio en su tiempo libre. Las peleas eran cada vez más frecuentes, y terapia mediante, María supo que estaba dentro de un vínculo abusivo, que debía terminar cuanto antes. Cuando la joven conoció al jugador de béisbol de los Yankees, Derek Jeter, entendió lo que era haberse enamorado realmente. Sin embargo, cuando quiso proponerle a Mottola una separación definitiva, llevaban muchos meses distanciados, la reacción de él superó todo límite. Tomó un cuchillo, se lo acercó a la mejilla y comenzó a gritarle. Todo bajo la muda mirada de colaboradores de Mottola que estaban presentes ese día en que estalló de rabia. Para María aquello fue la gota que rebalsó el vaso. Abandonó la casa y no volvió más. La pareja, a la que muchos auguraban el fracaso por su diferencia de edad, anunció su separación en 1997. Los verdaderos motivos detrás de la ruptura comenzaron a conocerse con los años. La propia cantante muchísimas veces se refirió abiertamente al vínculo abusivo que Mottola tuvo con ella, pero esto, lejos de dañar irremediablemente la figura del empresario, lo acompañó como una sombra tenue que no le impidió seguir trabajando, seguir aumentando su fortuna y lograr que sus tentáculos se extendieran más y más lejos. Ahora la mexicana. Aún estaba fresco su divorcio con Carey, que terminó de concretarse en 1998 cuando Mottola inició una relación nada menos que con Thalía, que se convertiría en su tercer matrimonio en el año 2000. Para la segunda mitad de los 90, Thalía había alcanzado la fama internacional con la trilogía de las Marías, su serie de telenovelas que la convirtieron en una artista de varias facetas, además de la musical. Su carrera como actriz la llevó a protagonizar Marimar, María Mercedes y María la del Barrio. Para el 97 había lanzado su quinto disco, Amor a la Mexicana, que terminó de consagrar su éxito en todo el mundo y la posicionó como una de las mayores cantantes de la comunidad latina. Cuando se hizo público el noviazgo entre Mottola y Thalía, aquello parecía una película repetida. Otra vez el productor entablaba romance con una cantante exitosa y 20 años más joven. Aunque 2 décadas y media atrás no se tenía tanta conciencia social sobre la violencia de género, la prensa del momento no tardó en suponer que la relación con Thalía estaba destinada a ser turbulenta y polémica, como la anterior.
Sin embargo, las cosas parecen haber sido diferentes. Si con Carey todo parecía haber empezado como una historia de princesas que se torció, Mottola procuró que con Thalía las cosas parecieran realmente idílicas. Según ella, se conocieron en una cita ciegas, planeada por Gloria y Emilio Estefan. Luego hubo una invitación a compartir unos días en la casa de verano del empresario, y después, 25 años de convivencia. El casamiento tuvo lugar en la Catedral de San Patricio en Nueva York y contó con una gran cobertura mediática. Todo sirvió para ir consagrando ese cuento de hadas inalterable que parecía borrar aquel pasado turbio en su matrimonio anterior. Pero nada alcanzó para convencer al público de que Tommy Mottola era un hombre totalmente reformado. Con la popularización de Internet, algunos datos extraños comenzaron a salir a la luz. Primero se dijo que una ex empleada que solía trabajar en la mansión de Mottola aseguró que la pareja nunca había dormido en la misma habitación. Cada uno ocupaba un lugar de la casa y su contacto era como el de dos compañeros que se reparten el alquiler. De hecho, la pareja siempre aseguró que cada uno respetaba el espacio del otro, quizás como una estrategia de alejar la experiencia de Mariah Carey, quien decía que Mottola era abusivo y controlador al extremo. Pero el nivel de separación entre la vida de Thalía y Mottola parece algo insólito. En abril de 2024, Thalía dijo ante los medios que estaba soltera, y aquello causó un revuelo instantáneo. Sin embargo, todo pareció ser un chiste de la cantante para neutralizar los rumores de ruptura con su marido, que hacía meses inundaban las redes. Hacia fines de ese mismo año se pudo ver a las dos celebridades festejando sus 24 años juntos. En ese tiempo tuvieron dos hijos, Sabrina Sakae y Matthew Alejandro. Pero muchos más turbios parecen ser los secretos que se dan no en las cuatro paredes de la casa, sino en otros sitios, más precisamente en aquellas fiestas que organizan los famosos y a las cuales solamente pueden pasar los artistas más reconocidos del mundo. En los últimos meses de 2024, el nombre de Mottola volvió a estar en los medios de todo el mundo, cuando se lo vinculó directamente con el rapero caído en desgracia, Diddy Combs, con quien tenía una fuerte amistad. La posibilidad de que el empresario estuviera implicado en esa clase de delitos hizo que resurgieran las palabras de Michael Jackson, quien en varias oportunidades había dejado entrever que existían oscuros manejos en la industria musical y libró una guerra mediática contra Mottola poco antes de su muerte. ¿Acaso hubo pistas en sus palabras del escándalo que está a punto de explotar? Habla el rey del pop. En julio del 2020, el rapero Kanye West se hizo eco de una teoría conspirativa para muchos descabellada, pero que en boca de uno de los artistas más exitosos del hip hop de todos los tiempos, cobró especial relevancia. West respaldó la tesis de que Michael Jackson fue asesinado y que el autor intelectual no fue otro que Tommy Mottola. Más allá de las nulas evidencias para sustentar esta afirmación, lo cierto es que Mottola y Jackson fueron parte de una enorme controversia que terminó de estallar en el año 2001. Él es malo, es un racista y es muy diabólico, dijo el rey del pop ante un auditorio colmado en un evento de la National Action Network. Jackson acababa de lanzar su disco Invincible, que acabaría siendo el último de su vida y estaba en una puja sin cuartel contra la discográfica Sony. Jackson los acusaba de robar y engañar, especialmente a los artistas de color. Cargó toda la responsabilidad con nombre y apellido, en quien hasta unos años antes había sido su aliado. El artista incluso llevó pancartas con la imagen de Mottola dibujado como un demonio, y no titubeó en señalar al empresario como alguien que le hacía la vida imposible. El cantante llegó a hablar de una conspiración con todas las letras para destruirlo y hundir su último trabajo discográfico en el olvido, pero esa campaña también parecía incluir su vida personal. En el minuto que empecé a romper récords de ventas de la noche a la mañana, me llamaron monstruo, me llamaron homosexual, me llamaron abusador de menores, sostuvo en su momento. La repentina muerte de Michael Jackson el 25 de junio del 2009 solo aumentó las suspicacias. Distintas fuentes comenzaron a decir que el rey del pop vivía atemorizado de Mottola y que temía que se vengara por las cosas que había dicho sobre él en los últimos años. Algunos fueron más allá y leyeron en las palabras de Jackson un mensaje aún más críptico e inquietante. Es bastante difundida en internet la teoría de que Michael Jackson intentó denunciar una enorme red de pedofilia que extiende sus influencias por la cúpula de la industria cultural norteamericana y hace especial pie en la música. Bajo esta idea, las denuncias de pederastía en contra de Jackson serían una operación montada para desprestigiarlo y obtener su silencio. Para quienes adhieren a estas ideas, Mottola sería uno de los arquitectos del perverso plan. Por muchos años esta teoría no tuvo demasiado asidero. Más allá del pasado de Mottola como esposo abusivo y sus evidentes manejos de exagerado control con las estrellas a las que tenía bajo su ala, suponer que algo mucho más oscuro se escondía tras su fachada exitosa parecía una fantasía trasnochada.
hasta que explotó el mayor escándalo sexual de celebridades de la historia, y el caso Diddy Combs lo cambió todo. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Las fiestas de Diddy. En este canal hicimos muchos videos sobre la historia de P. Diddy. Hay un montón de videos, así que si no los vieron los invito a verlos. Les voy a dejar un par al final para que vayan a verlo. Pero recapitulando un poquito. En septiembre de 2024 dio la vuelta al mundo la noticia de que el exitoso rapero y empresario Diddy Combs, conocido en los 90 como Puff Daddy, había sido arrestado por cargos gravísimos: agresión sexual y tráfico de personas. La mayoría de sus denunciantes en esa primera tanda ubicaban los abusos entre 1998 y 2006, en medio de las grandes fiestas que organizaba Diddy y en las que participaban celebridades de primera línea. En esas veladas, llegado cierto horario, se daba por finalizada la fiesta oficial y empezaba otra, sin límites, las llamadas freak off. Allí se habrían registrado incontables casos de abuso y consumo de drogas. Todo tipo de especulaciones empezaron a proliferar conforme las fotos de esos encuentros de madrugada comenzaban a surgir. Rápidamente el nombre de Tommy Mottola y Thalía quedó en primer plano. En publicaciones de redes sociales, Mottola solía compartir fotos junto a Combs, a quien incluso llamaba hermano de toda la vida, dejando en claro que la relación llevaba muchas décadas. Entonces, ¿cuánto sabía Mottola sobre las fiestas que estaba llevando a cabo el rapero? Tanto Mottola como Combs tienen un pasado en la música, pero un presente mucho más lucrativo como empresarios. En cuanto esas viejas publicaciones salieron a la luz, Mottola empezó a borrar algunas postales que podrían ensuciar su imagen y limitó la visibilidad de sus perfiles, hasta ese momento públicos. Controlar la narrativa parecía ser la forma de mantener las cosas en su lugar y evitar que cualquier dato incriminante trascendiera. En los meses que siguieron al arresto de Combs, los medios, especialmente los de corte más sensacionalista, insistieron en que Mottola tenía mucho que explicar ante la justicia e hicieron extensiva esta sospecha sobre la propia Thalía. Ante esta ola de rumores, ninguno de los dos habló públicamente, pero sí lo hizo Laura Zapata, hermana de la cantante y actriz mexicana. Si bien admitió que está distanciada de Thalía y no tiene contacto con ella desde hace muchos años, se mostró escéptica con esta posibilidad. Dijo que no creía que su hermana tuviera conocimiento de los crímenes que se cometían en las fiestas sexuales de Diddy y que una persona debería ser un demonio para participar en algo semejante. Y otra vez aparece la palabra demonio rondando cerca de Mottola. ¿Qué grado de conocimiento tenía sobre las acciones que llevaba adelante de forma sistemática su nombrado como hermano de la vida? ¿Acaso ser partícipe de una red de estas características era a lo que se refería Jackson? El pasado oscuro de Mottola, abusando psicológicamente de Mariah Carey cuando era una jovencita, siguió como un patrón de conducta en su trato a otras mujeres que llegaban a las manos de un depredador como Diddy. Son preguntas que hasta ahora no han tenido respuesta. La justicia norteamericana hasta el momento no investiga puntualmente a Tommy Mottola en relación a los crímenes que se le imputan a su amigo. Tampoco ha sido llamado a declarar sobre su eventual participación en las fiestas que Diddy organizaba. Muchos creen que jamás será convocado a la causa y que probablemente el único que pague sea el propio rapero, como un chivo expiatorio para dejar fuera de toda sospecha a otros cómplices más poderosos. Cada vez más el recuerdo del caso Jeffrey Epstein sobrevuela como un fantasma toda la causa. A Tommy Mottola lo sigue cubriendo un manto de misterio, a pesar de su alto perfil en las últimas 4 décadas. Como si esa vida de lujos y exposición buscara desviar la atención de una persona mucho más hermética y oscura de lo que parece a simple vista. Y es que ya lo sabemos de sobra, la mayoría de las veces, las cosas no son lo que parecen, sobre todo cuando hay millones y millones de dólares en medio.